F2 y al F3. ¿Está claro? O sea, es una fuerza por cada grado de libertad dinámico. No se olviden, o sea, aquí está, jóvenes. Aquí está. ¿Sí? Es una fuerza por cada grado de libertad dinámico. En F1 de T, F2 de T, F3 de T. ¿Está claro? Listo, entonces lo que yo... Ya, hasta ahí es una fuerza dinámica cualquiera. Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa el análisis sísmico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el análisis sísmico? ¿Cómo sería la carga sísmica para un sistema de varios grados de libertad? No es nada, es lo mismo que hemos visto. Miren, ¿qué pasa, ¿qué pasa durante un evento sísmico? La base tiene movimiento, ¿recuerdan? El terreno se mueve, ¿sí? Y recuerdan que experimenta una aceleración del terreno, que era lo que hemos llamado U2 puntos G. ¿Recuerdan? U2 puntos aceleración y el G que hace referencia al gramos. Que eso es una función del tiempo. ¿Recuerdan eso, Juanes? El acelerograma, ¿recuerdan, no? Es una función del tiempo. Ya, entonces, ¿cómo sería la fuerza dinámica? Esto es lo que ya hemos visto, Juanes. ¿Recuerdan qué va a pasar con el sistema de 3 grados de libertad? Va a experimentar lo mismo que hablábamos antes. Si yo lo veo desde fuera, si yo lo veo todo esto desde fuera, va a haber un movimiento total, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar? Que se mueve la estructura y la base. Entonces hay un desplazamiento total, ¿recuerdan? ¿Sí? Que el desplazamiento total era el desplazamiento del terreno más el desplazamiento relativo. Que era relativo era con respecto a la base de la estructura. ¿Sí? Igual, si yo lo veo en desplazamiento, hay un desplazamiento total es del suelo más relativo. Si lo veo en términos de velocidad, sería la velocidad del terreno más la velocidad relativa. Si lo veo en términos de aceleración, sería la aceleración del terreno más la aceleración relativa. ¿Listo? Listo, entonces cuando yo planteé la ecuación, recuerden lo mismo que habíamos visto con el sistema de un grado de libertad, que era la fuerza de inercia es la masa por la aceleración total, que era aceleración relativa más aceleración del terreno, más coeficiente de amortiguamiento por velocidad. Pero la velocidad, ¿cuál era? ¿La total o la relativa? ¿Cuál es? ¿La total o la relativa? Para un grado de libertad. Cuando vean esa expresión, ¿recuerdan? ¿Cuál era, jóvenes? ¿Total o relativa? ¿No recuerdan, jóvenes? Sí les mostré eso, que, o sea, el movimiento total es cuando tú lo ves desde fuera, ¿no? Tú ves un movimiento tanto de la base como de la estructura. Pero lo que activa las fuerzas de la estructura internas era lo relativo, ¿no? ¿Recuerdan eso, Juanes? Cuando veíamos el resorte, o sea, puede haber un desplazamiento total del resorte, pero el que ha activado la rigidez del resorte es solamente su deformación, que era la deformación, el desplazamiento relativo, ¿se acuerdan eso? Entonces, lo que activa las fuerzas de rigidez y amortiguamiento son la velocidad relativa para el caso de amortiguamiento y el desplazamiento relativo para el caso de rigidez. ¿Recuerdan eso, Juanes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la fuerza inercial? La fuerza inercial no sería, la fuerza inercial no sería masa por aceleración total, ¿sí? Matriz de masa por aceleración total. ¿Visualizan eso? Pero la aceleración total, ¿qué cosa es? No es aceleración del terreno más aceleración relativa. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Ya, entonces miren, para el caso de la aceleración del terreno, como esta sería masa por aceleración del terreno, esto se repite 3 veces aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo factorizo aceleración del terreno y me quedaría, en vez de tenerlo como vector, lo factorizo y me quedaría un vector de 1? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, Juanes? O sea, repito nuevamente, la fuerza inercial que se genera aquí, como esto se mueve a la derecha, va a haber fuerza inercial en cada piso, ¿verdad? ¿Sí? Esa fuerza inercial es masa, bueno, será pues la masa, recuerden que hemos llamado esto masa 1, masa 2, masa 3, entonces será masa por aceleración del terreno.
¿Está claro hasta ahí? Son las fuerzas inerciales. Si yo eso lo agrupo en un vector, sería pues la matriz de masa por... No podría, tendría que agruparlo por un vector así, ¿no? Esto tendría que ser un vector de 3 filas. Un G, pero no es solamente esto. Esto es la aceleración del terreno más aceleración relativa 1. Esto es más aceleración relativa 2. Más aceleración relativa 3. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces yo te diría que, bueno, acá U2 puntos G, es esa expresión, miren, acá está. Masa por, esta es matriz de masa por U2 puntos G, U2 puntos G, U2 puntos G. Pero el U2 puntos G no lo podría factorizar y dejar en su lugar un vector de unos. Sí, ¿verdad? Y acá, este es el primer término. Masa por UG, ahora falta masa por relativo. Matriz de masa, y en el caso de relativo, ahí sí lo dejo tal cual, ¿no? Porque ese relativo responde a cada grado de libertad. O sea, es el relativo del 1, del 2 y del 3. ¿Listo? Entonces, todo esto es la fuerza inercial. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago, jóvenes? Lo mismo que hice en el caso de un grado de libertad. ¿Recuerdan? Que lo que era masa por aceleración del terreno, lo pasaba al lado derecho, que era igual a 0, ¿no? Y al pasar al lado derecho, ¿con qué pasa? Pasa con un signo menos, M, menos matriz de masa. A este vector de 1 lo puedo reemplazar por un vector R. El vector R, que se llama el vector de influencia, en este caso es un vector de unos. ¿Sí? R es un vector de unos. No, ahí no está claro, pero vemos aquí. Ese vector R es un vector de 1, 1, 1. ¿Listo? Y todo eso por ¿quién? Por la aceleración del terreno que depende del tiempo. Entonces, ese es el caso de la fuerza sísmica para un sistema de varios grados de libertad. ¿Se entiende, Juanes? ¿Sí? Listo. Entonces, es similar a un grado de libertad, solamente que ahora ha pasado todo un término que es menos matriz de masa por vector de unos, que es el vector R, por aceleración del terreno. ¿Listo? Ese es tu fuerza, tu vector de fuerza sísmica efectiva. Listo, nos quedamos aquí.